¿cómo están? Sean bienvenidos a Entre Libros, el nuevo podcast de Radio YesBs, donde abordaremos temas sobre la literatura, sus géneros, reseñas y algunos autores. Antes de empezar, me quiero presentar y seré la anfitriona de este podcast. Me llamo Abigail Ponce. En este episodio vamos a ver un poco de la literatura, su origen, de dónde surge y cuáles son los libros más antiguos que están registrados hasta la actualidad. La palabra literatura tiene un término de origen en latín que originalmente se refiere a la habilidad de escribir y leer. Proviene del concepto litera, que significa letra o carácter escrito. La literatura conforma parte de las bellas artes. Es una de las antiguas formas de expresión artística. Según el diccionario de la Real Academia Española, conocido por su abreviación RAE, la literatura es el arte de la expresión verbal. Puede alcanzar sus fines mediante estéticos de la palabra, tanto oral como escrita. Retomando el punto anterior de que hablábamos que la literatura es una expresión artística, en general la literatura antigua estaba marcada por la adoración de la divinidad, de los poemas religiosos, de relatos de míticos y epopeyas. Se considera en un principio que esta forma es una forma de contar como hechos. Es decir, estos poemas vienen como de anécdotas que estas personas hacían hacia sus dioses y por ende salían como mitos y epopeyas. También surge a partir de aquí en la Grecia clásica con la transcripción de los textos épicos atribuidos a Homero durante el siglo VIII a.C., la Ilíada y la Odisea, enmarcados en los eventos de la Guerra de Troya. Estos textos posiblemente fueron recitados oralmente, que componían en verso. Posteriormente fueron escritos a verso. Pero ¿de dónde las personas empezaron a sacar los mitos y epopeyas? Bueno, según la tradición cultural de componer grandes tragedias griegas, como lo son los grandes dramaturgos de Esquilo, Sócrates y Eurípides, la literatura tiene como un definido de que cada cosa tiene su inicio en cada cultura. Ellos empiezan como de dónde provienen y cómo fue el fin de su cultura. ¿Sabías de que existen 3 libros que hasta la actualidad son los más antiguos del mundo? En el primer lugar está la epopeya de Gilgamesh. Es el poema más antiguo debido a que fue creado alrededor de 2500 a 2000 a.C. en la antigua Sumeria. Luego está el libro de los muertos. Ese no tiene como una fecha aproximada o exacta, pero se aproxima a 1250 a.C. Tampoco hay como algún dato de donde fue creado geográficamente. Y por último tenemos el Ramayana Mahabharata. No sé si lo he dicho muy bien, pero se lo estaré colocando por este lado. Fue escrito aproximadamente en el siglo IV en la India, antes de Cristo. Pero, ¿cuáles son las características de la literatura? Hay una variedad de características que conforman la literatura, y las que más resaltan por su uso son el arte y la originalidad de sus textos, es decir, el mensaje que se quiere transmitir hacia el lector o persona que lo está escuchando, porque algunos mitos y epopeyas son de forma oral. La retórica es el lenguaje, ya sea oral o escrito, de forma eficaz. Es para persuadir o conmover al lector o al oyente. Luego está la forma del texto. Es importante tanto si el escritor como el lector quieren tener como una idea muy clara de lo que está sucediendo en la obra o novela. Es decir, de que todo esté de acuerdo a los hechos. Luego está la subjetividad y la elección de la connotación de las palabras, que hace el discurso polivalente. Así como el lector te verás reflejado en el texto según la situación, es decir, sentir lo que estás leyendo. Y por último está la ficción, que esta te ofrece un mundo súper distinto a nuestra realidad, es decir, supera la realidad en bastantes aspectos, cosas que no existen, fantasía. Es algo que te permite como un poco jugar con tu mente y el lector lo hace jugar bastante con la historia, es decir, algo que no sabes qué es, no te lo puedes imaginar muy bien, pero
te hace un poco dudar de lo que estás leyendo. Espero que hayas aprendido un poco de qué es la literatura, de dónde proviene la palabra literatura y cómo ésta fue creciendo a lo largo de los años. Bueno, recordarte que también los 3 libros que se mencionan son los más antiguos. Si tú conoces uno, me lo puedes dejar en los comentarios. También decirte de que las características de la literatura varían según su subgénero, ya que en este está la novela, el drama, la lírica, el cuento. Son bastantes que de esto se derivan varias novelas, es decir, de que la literatura es bastante amplia. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio en las redes sociales de Radio Jesuits, que te las dejaré aquí abajo, y en la descripción te dejaré los enlaces. ¡Hasta la próxima!